Buenas, buenas. Bueno, nos encontramos con este video que para mí es muy interesante, toda la info que vamos a compartir hoy. Me hice una ayuda a memoria para no estar dibujando en el momento y bueno, que sea más práctico, ¿sí? Hoy, retomando el video anterior, vamos a seguir un poquito con este tema del automático, el yo consciente, darle un poquito más de explicación para que verdaderamente se entienda, ¿sí? O sea, acá el tema es entender para poder justamente no solo desde lo cognitivo, que claramente si uno explica algo y la persona obviamente que lo registra, una cosa es lo cognitivo y otra cosa es el respaldo poniendo el cuerpo. Ahí verdaderamente se da el aprendizaje. Cuando se mezcla el entendimiento desde lo cognitivo y todo lo que tiene que ver, digamos, justamente con el respaldo físico poniendo el cuerpo. Entonces, bueno, acá hay una pregunta que para mí es reveladora, ¿no? Esto de te conoces. ¿Qué quiere decir te conoces? Uno podría decir, bueno, una persona en la diaria, y bueno, a ver, ¿cómo no me voy a conocer? Obviamente, me conozco. El 99,9% de las personas no se conocen. Esto es muy amplio. Hoy yo voy a dar una pizquita que en realidad, digamos, podríamos estar años hablando del autoconocimiento. Pero por algún lado hay que empezar. En algún lugar está el inicio del ovillo. Entonces esto del conocerme, fíjense que si nos ponemos a pensar, el 99,9% del tiempo estamos en un estado automático, ¿no? En parte esto lo hablábamos en el video anterior. ¿Qué quiere decir? Vamos a reforzar algunos conocimientos para que, bueno, se pueda generar esta programación. El automático implica que nuestra mente subconsciente, desde un punto de vista biológico, tiene dos programas bajados, ¿sí? El de economía psíquica y el de supervivencia, que están acá. ¿Qué quiere decir economía psíquica? Una vez que de repente, digamos, nuestro psiquismo interpretó que algo se repitió más de una X cantidad de veces, por economía psíquica lo automatiza. Y eso ya después queda automatizado sin prácticamente la mente pedir permiso, ¿sí? Entonces lo podemos ver con cualquiera de nuestras actividades diarias de todos los días, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la supervivencia, bueno, justamente, digamos, en las conductas, en las actividades que quedaron, digamos, justamente automatizadas, el psiquismo siente cierta seguridad. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, se automatizaron y están incorporadas en automático. Cualquier cosa que de repente sea nueva, nuestro psiquismo subconsciente va a tender a cierto boicot que nosotros, desde el yo consciente, ahora vamos a explicar las diferencias, si yo lo manejo, lo lidero, puedo justamente rescatarme para, en parte, incorporar nueva información a mi psiquismo, ¿sí? Entonces, el automático tiene que ver, digamos, con toda esta cuestión de hábitos repetidos en el tiempo, que después prácticamente con una antiojera de caballo podría estar vendada, se repiten sin prácticamente conciencia alguna. Es como que uno podría decir ahí, nuestro psiquismo gasta la mínima cantidad de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay procedimientos que están automatizados, ¿sí? En cambio, cuando yo salgo del automático y activo el yo consciente, aquí hay plena conciencia. Por lo tanto, nuestro psiquismo requiere de mayor energía para poder activarnos fuera del automático. Por eso a veces esta mente, digamos, subconsciente, en algún punto medio vagoneta, ¿qué es lo que trata? Justamente de mantener la mayor cantidad de tiempo al ser humano en un estado automatizado, ¿sí? Por la economía y la supervivencia. El problema es que esto nos hace estar como un poco zombies, yendo sin poder verdaderamente palpar quiénes somos, qué sentimos, qué queremos, porque prácticamente el estado automático reina 24/7 en nuestras vidas sin prácticamente ningún corte. Entonces, en esos momentos pueden estar justamente gestándose situaciones
de angustia. Por ejemplo, yo escucho mucho en el consultorio sostener personas trabajos que en algún punto, digamos, no les hacen sentido, pero están seguros, cómodos desde el punto de vista de la supervivencia, ¿no? Entonces es como que no se cuestionan, y siguen con esas anteojeras sin intervenir su vida para justamente lograr una cuestión disruptiva, un quiebre que verdaderamente los haga mejorar y estar en óptimas condiciones. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar con que la persona está viviendo en un estado de estrés disfuncional o distrés. Fíjense esto. En esta curva, vamos a ponerlo con este color así se puede ver, acá yo marco una curva, ¿no? Y uno podría decir que hasta este espacio tenemos un estrés, en parte, digamos, el estrés es constitutivo, ¿no? Desde el momento en que activamos, vamos, venimos, salimos, tenemos que tener una carga de estrés lógica que nos da cierta funcionalidad, ¿no? Es normal, hasta ahí vamos bien. El problema es que cuando yo, por más tiempo del debido, sostengo en un estado de incoherencia algo que verdaderamente, digamos, yo no quiero, pero claro, como no salgo del automático, no me intervengo, por lo tanto no soy consciente de que estoy sosteniendo algo que verdaderamente, digamos, no quiero, que se va generando un estado de estrés disfuncional, o sea, un distrés, y ahí empiezo en picada. Acá está el estado de estrés disfuncional o distrés. Esto sostenido en el tiempo, ¿qué genera? O sea, porque el estado en el estrés disfuncional es de apatía, de irritabilidad, de hipervigilancia. Entonces, imagínense vivir en un estado prolongado, ¿no? Con estas características. Claramente eso genera, digamos, un desgaste psíquico, físico y emocional muy grande para nuestro psiquismo. Entonces, ¿qué termina pasando? Se termina, digamos, llegando a un síntoma, patología o enfermedad de cualquier tipo, de acuerdo, digamos, a lo que ese sujeto en particular habilite. Entonces, por eso, a través de procesos de conciencia, de autorregistros, autoindagaciones o autorreflexiones, es que yo corto con esta situación de automático 24/7, ¿sí? A ver, en algún punto, como digo siempre, somos máquinas perfectas, biológica, psicológica y emocionalmente hablando. El tema es que muchas veces no comprendemos bien cómo aplicar cada cosa en su debido tiempo y espacio, ¿sí? El automático es fundamental, como hablábamos en el video anterior, pues si yo tuviera que todos los días aprender a lavarme los dientes, aprender a cambiarme, aprender a hacer todo lo que hago en la diaria de todos los días, necesitaríamos ¿cuántas vidas? Bueno, infinitas. Entonces, el automático es una bendición para algunas características, funciones, conductas, comportamientos en particular. El tema es que si yo no intervengo ese automático y le tomo el gusto, en algún punto ese automático me termina comiendo, ¿sí? Como un Pac-Man, me termina comiendo y desaparezco. Entonces, en el día aplico el automático para poder justamente gestionar estos tiempos. A la noche, tranquilamente, cuando ya terminó el día, tengo que tener un espacio, cada uno tiene que encontrar un espacio de reflexión, un espacio, un encuentro con uno mismo. Ahora vamos a ver algunas características para la autoindagación. En la autoindagación, ¿qué es fundamental? Primero, tomar conciencia, salgo del automático, me ausculto, reviso qué me pasó, cómo estuve, qué situaciones, digamos, se dieron en mi día, ¿no? Y, por sobre todo, intervengo las emociones, los sentimientos, los pensamientos, ¿sí? Entonces es más fácil que, por ejemplo, la persona pueda identificar una emoción. Hoy estuve triste, o estuve enojado, o estuve estable, o estuve con miedos. Vamos con algunos tips. Ante todo, las emociones son 5, ¿sí? Tenemos a la tristeza, al enojo, a los miedos, a la alegría y al amor. Bueno, la alegría y el amor, bendición. Se viven, se disfrutan, no las cuestionamos.
A las que sí vamos a autoindagar y a cuestionar un poco cuando aparecen, más que salir corriendo para el otro lado, son a estas tres que dije antes, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta clave que tenemos que tener para poder hacernos frente a la tristeza: ¿qué pensamiento de desvalorización activo pude haber tenido? ¿O qué pensamientos de desvalorización me pudieron haber tenido en los últimos días para que verdaderamente, digamos, hoy aparezca esta tristeza? ¿Sí? La tristeza está totalmente dirigida a pensamientos de desvalorización, ¿sí? Entonces, puede ser que de repente en un primer momento, justamente por esta cuestión defensiva, entre comillas, diga, no tuve ningún pensamiento de este estilo, bueno, listo, me voy. ¿A quién le gusta, no? Fomentar o estar un poco en esta cuestión de la tristeza. Y como decíamos la vez pasada, en algún punto yo le tengo que dar la bienvenida a la emoción, no importa cuál fuere, cuál sea, para poder justamente, digamos, cambiarla. Si yo no le doy la bienvenida, esa emoción se convierte posiblemente sostenida en el tiempo en un estado de ánimo. Y eso es lo que no queremos. Para eso la tengo que reconocer, darle la bienvenida y tratar de identificarla y entenderla. En el enojo me tengo que poder preguntar, ¿a quién estoy culpando por esto que me está pasando? ¿No? Si la emoción de turno fue el enojo o es el enojo, ¿a quién estoy culpando? Siempre en el enojo está esta cuestión, digamos, de negar algo mío y proyectarlo en algo o alguien de afuera. Siempre recuerden esa ecuación. Y en el miedo es la ausencia de amor. En el miedo estoy perdido en un bosque. Entonces, acá tengo que desarrollar recursos para poder estar a la altura, porque si yo no desarrollo recursos, el miedo me come. Cuando nosotros somos niños, bueno, al niño, ¿qué lo caracteriza? Lo caracteriza la inocencia, lo caracteriza la pureza. Entonces, acá estamos libres de miedos, de culpas, todas estas cuestiones a medida que nos vamos culturalizando, nos vamos metiendo en la sociedad, en estas cuestiones de la mirada del otro, lo que se espera de mí o lo que yo pienso que se espera de mí, va generando que quedemos más atrapados en esta cuestión de, bueno, si hice esto bien, si hice esto mal, si me van a querer, si no me van a querer, si me van a habilitar, si no me van a habilitar, si me van a... punto suspensivo. Entonces ahí vamos perdiendo, a medida que vamos creciendo, nos vamos alejando de esa inocencia que tiene el niño, ¿sí? Entonces en el miedo la idea es volver a la fuente, volver a recuperar un poco esa inocencia. Porque en pocas palabras, pregúntense, ¿qué hay de malo en mí hoy? Y la realidad, si yo me lo pregunto, nada. La mayor cantidad de batallas se activan en nuestra mente. Me atrevería a decir que en un 90 y chirolitas largo, la mayor cantidad de batallas son internas y no tienen que ver con algo concreto, real, que exista. Entonces es cuestión de poder realmente seguir profundizando en esta cuestión de la autoindagación, reconociéndonos, ¿no? No cometan el error de confundir emociones con sentimientos. Las emociones son estas 5 que habíamos mencionado. Todo lo que de repente esté por fuera de estas 5 son sentimientos. Voy a decir un sentimiento de vacío, un sentimiento de frustración, un sentimiento de apatía. Entonces, a mí hay un cuadro que me gusta mucho utilizar, que es este, que me parece que es bastante claro y que en parte resume un poco todo esto que venimos hablando. Fíjense que en estos 4 marco todo lo que estuve comentando. Partimos del lenguaje, ¿no? Pero antes de poder lenguajear y de poder poner en palabras, ¿qué tuvimos que tener? Un pensamiento que es el origen, que es la fuente, que es la base, ¿sí? Pasa que a veces en el automático no tomamos conciencia de cuáles son estos pensamientos. Entonces acá justamente armamos una invitación para que la persona verdaderamente empiece a pensar distinto y se ubique en primer lugar, identificando qué estuve pensando. Yo les puedo asegurar que hay, bueno, el ejercicio este que di en el video anterior sobre los 7 días y los pensamientos que fui teniendo, cuando yo lo doy en el consultorio, las personas están perdidas. Es como que, ay, no sé, ¿qué estuve pensando? ¿Qué es un pensamiento? Es como que me tiran sentimientos, me tiran emociones. Un sentimiento es un sentimiento, una emoción es una emoción y un pensamiento es un pensamiento. Entonces,
Antes de poder lenguajear, nos encontramos con que hubo un pensamiento, o dos, o tres, o cuatro, que en parte, digamos, me llevan a lo que posteriormente siento, ¿sí? O sea, ¿cuál es la emoción? Entonces, pienso, lenguajeo y siento. Acá nos encontramos con las emociones que habíamos hablado antes, ¿sí? Y voy al cuerpo. Cuando voy al cuerpo, ¿con qué me encuentro? Y me encuentro con la acción, ¿no? Vamos a la acción en base a lo que pensé, a lo que siento y por ende la posterior acción. Y recién, después de esto, hablamos de una energía con retroalimentación positiva o negativa. O sea, estos 4 cuadrantes están en todas las personas. El tema es, de acuerdo a cómo me manejé con estos 3 cuadrantes, vamos a estar hablando de una retroalimentación positiva o negativa. ¿Qué quiere decir retroalimentación positiva o negativa? Retroalimentación positiva es estar vibrando con una frecuencia elevada. ¿Desde dónde? ¿Desde la alegría o desde el amor? Ejemplo, si yo, por ejemplo, en pensamientos, ¿no? Uy, qué ganas, voy a filmar el video para conectarme con la gente y poder hablar de todo esto, cuánta energía que tengo, me siento alegre, estoy entusiasmada, me voy a mover con mucho entusiasmo todo el día. Voy a generar conexiones desde un lugar, digamos, lleno de energía. Entonces eso va a hacer que yo esté en una retroalimentación positiva, vibrando en una frecuencia alta. Ahora, si yo desde los pensamientos, estoy sin ganas, estoy desganada, las emociones van a ser probablemente por alguna razón de tristeza o de enojo o probablemente de miedo. Entonces obviamente que yo ahí ya estoy en una situación de defensa, entonces voy a estar más apática o más abúlica, y voy a estar justamente vibrando como, vibrando bajo, ¿desde dónde? Desde el miedo, desde el enojo, desde el desgano, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente hablamos de equilibrio del ser, cuando todo esto se conecta y yo llego acá a vibrar en una frecuencia alta, desde el amor y la alegría. Entonces, a la noche, cuando intervengo en mi automático, en este proceso de autoindagación, yo tengo que poder identificar cómo verdaderamente vibré hoy. ¿Cómo vibré hoy? Si verdaderamente me doy cuenta que vibré en una frecuencia baja, inevitablemente tengo que empezar a cuestionarme qué pasó. Y en general el origen, ¿dónde está? Acá, con los pensamientos. Entonces, si yo empiezo a tener training de esto y lo hago hábito, al poco tiempo yo voy a tener una intervención directa con todo este cuadro y voy a poder influenciar de manera directa mis pensamientos, mis emociones, mis acciones y por ende mi vibración en frecuencia desde mi elección alta. ¿Sí? ¿Eso quién lo regula? Lo regulo yo. ¿Por qué? Porque soy la responsable de mi vida. Ni el de al lado, ni el del costado, ni el de atrás, ni el de enfrente. La única responsable de mi vida soy yo. El único responsable de su vida sos vos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Cómo vamos a elegir vibrar? ¿Vamos a elegir vibrar alto o vamos a elegir vibrar bajo? Es una elección de cada uno. Y nada de, no, porque no, eso no le pasa a todo el mundo. No. Cuando empezamos con excusas, inevitablemente es porque no nos queremos hacer responsables, ¿sí? No hay otra explicación. Entonces, dentro del consultorio, desde la bioneuroemoción, lo que trabajamos justamente es, a través de la toma de conciencia, identificar cuáles son las emociones que nos están enfermando a través de estos programas inconscientes primarios. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder justamente mejorar. ¿Y qué identificamos? Identificamos que a través de la toma de conciencia hay 3 puntos que tengo que poder abordar. La comprensión. Si yo no comprendo, no puedo abordar absolutamente ningún cambio. Dejar de tener juicios sobre el afuera, sobre el otro. Cuando yo establezco juicios, ¿qué me quedo? Con la atención teledirigida hacia el otro,
más que hacia mí. Entonces me la paso haciendo juicios externos. ¿Y dónde está mi responsabilidad adulta? No existe. Eso hay que invertirlo. Y perdonar. Esta es una palabra enorme, divina, cuando se entiende, gigante, llena de energía, llena de energía. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente yo comprendo que a través de la toma de conciencia, verdaderamente, digamos, me responsabilizo, dejo de ubicarme en el afuera, bueno, identifico que el perdón, sea cual fuere, más que un regalo hacia el otro, más que un regalo hacia el afuera, es un autorregalo. Me estoy haciendo un bien yo cuando perdono de verdad, no de, bueno, sí, perdono, y por dentro estoy medio como retorciéndome. No, no, cuando verdaderamente, digamos, perdono de corazón, entendiendo, comprendiendo. Así que bueno, te dejo todo esto para poder repensar y por sobre todo concéntrate en los 4 cuadrantes para la búsqueda del equilibrio del ser. Que esto, sostenido en el tiempo y generando un hábito, haciéndolo todas las noches como un autorregalo para vos, verdaderamente te garantizo y te aseguro que bueno, vas a cambiar. Si venías con una vibración en frecuencia baja, vas a cambiar esa vibración y tu frecuencia va a ser elevada. A practicarlo.